retraso, no me quería prender la computadora. Bueno, 5 minutitos, ¿no? Los vamos a reponer. Bueno, están, supongo, todos con su tabla y han leído seguramente el tema que ya les adelanté. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito el tema que les mandé y vamos a repasarlo y a la vez vamos a hacer algunos ejercicios y por supuesto vamos a ver también las tablas que les he mandado ya en imagen para que ustedes ya lo puedan tener y puedan, bueno, podamos utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer esas tres cosas hoy. También les pido que estén con sus calculadoras a mano para que podamos hacer cálculos pequeños, pero de todas formas son cálculos. Ya. A ver, vamos a compartir pantalla. De todas formas voy a ir intercalando porque vamos a ir viendo la teoría, voy a poner alguna tabla, cosa de que vayamos haciendo como que estamos en una clase presencial, ojalá. Ya. Todavía, este es el que quiero. Ya, a ver, este es el tema que les he mandado. Vamos a agrandar un poquito. Seguramente están con el tema en las manos, seguramente, ¿no, chicos? Ayer hemos dado ya una breve introducción a lo que va a significar esta unidad. Entonces, ya esta parte primera ya hemos hablado ayer, ¿no es cierto? Que el peso es una de las variables importantes dentro de lo que es la evaluación nutricional, no solamente de niños escolares adolescentes, sino también en este grupo etario que son los adultos, ¿no? Y hemos hablado de que el peso también nos refleja el resultado de una terapia nutricional, ya sea para subir o bajar de peso, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los índices más valiosos. Les había mencionado que hay diferentes definiciones de peso en relación a en qué momento lo estamos tomando o cómo es que percibe el paciente ese peso que tiene, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí tenemos varias definiciones. Antes, para ponernos de acuerdo, aquí en el tema les había puesto este dato. Ayer mencionamos de que en diferentes bibliografías podemos encontrar de una pérdida de peso, puede ser 10%, 30%, que es lo que mencionamos ayer, puede ser significativa o puede ser un riesgo de muerte, ¿no? Para los pacientes. Entonces, lo que yo he puesto en este tema es lo que vamos a utilizar como rangos para la materia, ¿no? Posteriormente a ello, cuando ustedes ya salgan profesionales y vean los rangos, pueden adecuar ustedes a lo que el trabajo les exija. ¿Ya? De todas formas, para la materia y para estar de acuerdo, vamos a manejar estos porcentajes, ¿no? De pérdida de peso en porcentaje. Quiere decir que una persona, un adulto, no estamos hablando de niños por si acaso, ¿no? Ni de adolescentes, sino ya estamos en adultos. Entonces, un adulto que haya perdido un 40% o más de su peso, corre riesgo de morir. O sea, representa una gran mortalidad. Por eso está acá, ¿no? Gran mortalidad cuando se ha perdido el 40% de peso corporal o más. Ahora, la inanición, que es el hambre, ¿no es cierto? O la falta de comida, sumada a una enfermedad, lesión o ambas, representa una gran mortalidad cuando se ha perdido el 25% del peso corporal.
¿Qué quiere decir eso? Una persona que está enferma, ¿no? Pero que además ha perdido este porcentaje de peso por una falta de alimentación, quién sabe. Muchas veces no solamente puede ser voluntario, también puede ser involuntaria esta pérdida de peso, por ejemplo, en pacientes en desastres naturales que pueden ocurrir, algún derrumbe, algún terremoto, cosas de esas que hacen que a las personas, por ejemplo, se las entierre o no tengan acceso a una salida, ¿no es cierto? Y están ahí por días sin comer, sin probar alimento, entonces rápidamente bajan de peso. Y si esas personas estaban con alguna enfermedad, por ejemplo, una diabetes, una úlcera u otra enfermedad, una tuberculosis, por ejemplo, entonces los riesgos aumentan mucho más. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona pierde un 25% de su peso corporal, también corre riesgo de morir. Pero ojo, 40% es si es una persona que no tiene una enfermedad, o sea, que está sana, ¿no? Y que ha perdido peso por alguna X o Z razón, ¿no? Hasta el 40% todavía tiene chance y más del 40% para arriba, si pierde, corre riesgo de morir. Pero si la persona, aparte de tener esa inanición, tiene una patología asociada, entonces si pierde un 25%, también tiene riesgo de morir, ¿no? Entonces, en eso estaríamos quedando. Ahora, sin embargo, dice una pérdida mayor o igual al 10% ya es significativa. Ya es significativa porque también puede representar un riesgo de desnutrición en el paciente. Aquí, en este párrafo, tomamos en cuenta cuando los pacientes tienen un peso normal y esto ha sido perdido, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero en un obeso, por ejemplo, si pierde el 40%, corre riesgo de morir. No se aplica en estos pacientes, ¿no? Con obesidad, con sobrepeso, solo si fuera la pérdida muy, muy, muy rápida, ¿no? Y por estas causas de enfermedad, quizá. En esos casos sí, pero no en pacientes que están haciendo una terapia nutricional, ¿no? Y al cual queremos hacer bajar de peso, ¿no? Si a un obeso le estamos haciendo bajar de peso y pierde el 40%, no es que va a correr riesgo de morir, ojo, sino ese paciente probablemente más bien está entrando a una etapa de normalidad controlada, porque si está haciendo un control con nosotros y con un médico, ¿no? La atención integral, entonces quiere decir que está controlado y que esa pérdida de peso más bien llega a ser saludable, ¿listo? Entonces, no lo relacionen mucho esta pérdida de peso con pacientes con sobrepeso y obesidad cuando hablamos de riesgo de morir o riesgo de desnutrición, ¿no? Esto más que todo se aplica en personas que han estado con un peso adecuado y que por X o Z razón han perdido esta cantidad de peso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay ninguna duda, por favor, en este párrafo. ¿Proseguimos? Magister, una consulta. Dime. Ahorita en este momento la pérdida de peso estamos hablando, em, por decir, peso general, ¿no? Si hiciéramos referencia a perder masa magra o a perder grasa, ¿seguiríamos las mismas reglas? No, por eso les decía, esto es una persona que está con un peso adecuado, por decirlo así, ¿no? No diremos peso ideal o un peso teórico, ¿no? Un peso adecuado, que puede estar dentro del rango de normalidad. Por decirles, una persona, un hombre, ¿ya? De 1,70 de estatura, su peso normal podría ser entre 70 a 75 kilos, ¿ya? Ese es un peso que está dentro de los límites de normalidad. Entonces, este hombre de 75 kilos, vamos a darle ese peso, ¿ya?
ha quedado preso de un terremoto, ¿ya? Y ha sido ahí, ha derrumbado y él se ha quedado encerrado en su casa. Y no hay acceso para que lo puedan rescatar, ¿ya? Entonces esta persona no, como está herida y todo y está encerrada, son días que no está comiendo nada, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Les digo yo. Y este paciente, además, ¿no? Este varón de 1,70 de estatura, ¿ya? Y les voy a decir de 50 años, por decirles. Tenía úlceras, ¿ya? Entonces, él ya tenía sus úlceras. Entonces, imagínense, era un hombre con un buen peso, pero tenía sus úlceras, ¿no? Úlceras, a ver, vamos a ver, duodenal, ¿ya? Porque renegaba mucho y él se estresaba mucho y todo eso, ¿ya? Entonces, él ha quedado encerrado. Listo, no puede salir y no tiene acceso a alimentos. Entonces, empieza a perder peso, ¿no? Y esta persona ha perdido, vamos a hacer un 26% de su peso corporal, porque dice aquí ha perdido 25%, ¿no es cierto? Entonces hasta 39 tenemos todavía un rango. Del 40 para arriba ya corre riesgo de morir, ¿no es cierto? Pero en este caso este paciente tiene una enfermedad. Entonces vamos a ver cuánto representa ese 25%. Este paciente pesa, les decía, 75 pesaba kilos, ¿no ve? Por 25% son 18,75 kilos, menos igual. Entonces, este paciente ha bajado a 56 kilos con 25, así me sale cabalito, ¿no? Entonces, este paciente tiene ahorita 56 kilos. Lo sacan de esa fosa, ¿no? Lo logran rescatar, entonces lo sacan en camilla porque está todo débil el hombre y lo llevan, ¿no? Al hospital. Inmediatamente lo pesan, ven cómo está, ¿no? Y lo pesan 56 kilos con 25 gramos. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido un 25% de su peso corporal. Este hombre está en riesgo de morir. Tiene una gran mortalidad, ¿no? Entonces, para eso es esta reglita que se da acá, ¿no? De que, o sea, nos alerta en los cuidados que debe tener esta persona, ¿ya? Pero si ha perdido un 10%, a ver, vamos a ver cuánto es un 10%, 75 kilos por 10%, 7,5 menos, igual, se ha perdido 10%, o sea, si este hombre todavía está con 67,5 kilos, 68 kilos, entonces es una pérdida significativa, se podría decir, pero no corre un riesgo de muerte, ¿no? Entonces, nos ayuda a diagnosticar, a ver con estos porcentajes, qué urgente es la atención de esta persona, si corre riesgo de desnutrición, si corre riesgo de morir, ¿no? En este caso, según la pérdida de peso que haya tenido, el porcentaje de pérdida de peso, ¿ya? Pero si fuera esta persona una persona que era sana, que no tenía ninguna otra enfermedad concomitante, entonces con 25% tranquilamente puede aguantar, ¿no es cierto? Si ocurre un 40% de su pérdida de peso, ¿no? 75 kilos tenía. Por 40%, están calculando conmigo, son 30 kilos. Menos igual con 45 kilos, si lo sacan a este hombre, ya también representa un peligro de muerte. Puede morirse. Imagínense, pesaba 75. Lo han sacado con 45 kilos y este hombre está directamente en mucho riesgo de morir. Tienen que hacer rápidamente su tratamiento, su manejo, ¿no es cierto? Tanto nutricional como médico, un manejo integral que haga que esta persona recupere, ¿no? En el menor tiempo posible el peso que ha perdido, ¿no? Para que no muera y también no tenga otras complicaciones, ¿no? A eso se refiere este párrafo. Ahora sí, ¿está comprendido, chicos? Ah, y como les decía, dentro del peso adecuado, ¿ya? No aplica en personas con sobrepeso ni obesidad, ojo, ¿ya? Porque ellos pueden perder
aunque en algunos casos también, ¿cómo se llama? Podría significar riesgo de muerte cuando, por ejemplo, una persona con obesidad y sobrepeso tiene alguna enfermedad también. Pero ya no se aplican estos porcentajes, ¿no? Que, como les decía, estos son más que todo para personas normales. Ya, de hecho, una persona que es obesa o con sobrepeso, ¿no? Y de que ha tenido este accidente, por decirles, ¿no? De privación de alimentos, entonces igualmente es una alerta. Puede tener un riesgo de mortalidad independientemente del porcentaje, sea un 15%, 20%, 30%, de acuerdo al grado de obesidad que tenga, porque cuanto más obeso, también su situación es mórbida, ¿no es cierto? Es como un enfermo andante, un obeso, ¿no? Entonces puede tener inclusive mayor riesgo de morir a menor pérdida o a menor porcentaje de pérdida de peso. Pero eso no nos da la bibliografía, por si acaso, ¿no? Sí nos da estos parámetros, pero para personas que están con un peso adecuado. Ahora sí, chicos. En lo que respecta a masa grasa y masa magra, vamos a ver más adelante cómo hacemos el cálculo para determinar masa grasa y masa magra y cuándo, cómo perdemos esa masa grasa, por ejemplo, ¿no? Es decir, en qué porcentaje del cuerpo de la persona está presente la masa grasa y en qué porcentaje la masa magra, ¿no? Entonces, eso lo vamos a saber y cómo se podría, por decirles, cómo se sabría si hay pérdida de masa grasa, por ejemplo, ¿no? Y que no esté perdiendo los músculos o los tejidos, ¿no es cierto? Pero eso lo vemos más adelante, chicos, cuando hablemos de ese tema, ¿no? Pero por lo pronto quiero que esto esté claro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 40% grave riesgo de morir, pérdida de 25%, pero sumada a una enfermedad, riesgo de morir. Y la pérdida mayor o igual al 10% es significativa, ¿no? Porque puede significar un riesgo de desnutrición en las personas. ¿Continuamos? Chicos. Sí, licenciada. Sí, magíster, está claro. Ya, Gracias. ya, está bien. Ahora, entonces tenemos diferentes definiciones, hemos dicho, ¿no? Que vamos a ir aplicando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Vamos revisando el peso actual. El peso actual es el peso que tiene el individuo en el momento del diagnóstico, ¿no? Es una medición precisa y fiable de la masa corporal total, es decir, de todo el individuo, huesos, músculos, grasa, todo, porque el paciente sube a la balanza y le pesa todo, no discrimina grasa, líquidos, nada, ¿no es cierto? Así el paciente esté con hinchazón de edemas, igualito va a pesar eso más, ¿no? Entonces es global. ¿No? No permite definir compartimentos, ¿no? En esta parte. Entonces, cuando un paciente acude a nuestra consulta, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo primero que normalmente hacemos? Aparte de preguntarle su nombre y tomar algunos datos personales, lo pesamos y lo tallamos. Entonces, ese peso que estamos tomando en el momento de la entrevista con el paciente, ese es el peso actual, el que tiene en el momento que nosotros estamos haciendo su diagnóstico, ¿no? De acuerdo a ese peso, la talla y otros parámetros, vamos a determinar cómo está ese paciente. Ese va a ser el diagnóstico. Entonces, ese es el peso actual, el que le tomo en el momento de la entrevista o de la consulta. Peso actual. El peso habitual es el peso que el individuo o la persona ha mantenido durante más tiempo. Puede no ser un peso saludable y varía en distintas etapas de la vida, ¿ya? Entonces, un paciente nos puede decir, yo normalmente, dice, ¿no es cierto? Normalmente, por eso dice, representa el normal, entre comillas, para el paciente en cuestión, y el actual, el efecto de su enfermedad,
Es decir, ¿no? Yo normalmente, licenciada o licenciado, dice, ¿no? Pesaba 60 kilos. De ahí no me movía, ¿no? Bajaba un kilito, medio kilito, pero 60, ¿no? Ese era mi peso normal para mí, ¿no? Entonces, ese debemos tomarlo como este peso habitual o peso usual, el que el paciente refiere haber tenido en un periodo largo de tiempo. Ahora, puede decirnos, ¿no? Pero a partir, ya, ¿no? Pero antes, cuando era más jovencito o jovencita, diría, ¿no? Antes de que me case, yo pesaba pues 55. Ese era mi peso, ¿no? Así me he mantenido durante mucho tiempo, 55, hasta que me he casado, dice. Me he casado y ahí ha aumentado mi pancita, ha aumentado, no he hecho tanto ejercicio, ya no iba a jugar y ta. Entonces ahí a 60 kilos, pero con ese peso estoy durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es el peso habitual, ¿no? Que puede variar por las etapas de la vida, ¿no? Que el paciente puede referir. Yo de changuito pesaba así, ya de joven he pesado este peso, ¿no? Me he casado y ahora estoy con ese peso al tiempito que estoy así, ¿no? Aunque hay algunos que suben y bajan de peso, ¿no? Entonces pueden decir en ese caso, yo normalmente subía y bajaba de peso, ¿no? Pero ¿cuánto más o menos era o entre qué rango se puede preguntar, ¿no es cierto? Siempre estaba entre 55 a 58, digamos, ¿no? Entonces, ese puede ser también un rango de peso habitual que el paciente refiere haber mantenido durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, esto nos sirve para nosotros tener un parámetro y saber en qué peso el paciente se encontraba y vamos a, con este peso, hacer un cálculo y poder compararlo con él mismo, ¿no es cierto? Eso no significa que ese peso que nos refiere que era normal para él sea un peso saludable o que sea un peso ideal, ¿no es cierto? Sino es un peso usual o habitual del paciente. Ojo, este peso habitual también se conoce como peso usual, ¿ya? Que usual o habitual viene siendo sinónimo, ¿no? Ya, entonces, el peso actual vendría a ser, o sea, el paciente en este caso, a ver, simularemos el que el paciente viene a consulta, ¿no es cierto? Nosotros le hemos pesado, ya dijimos, y ese es el peso actual. Le hemos pesado, por decirles, 70 kilos, ¿ya? 70 kilos, anotamos, peso actual. Luego el paciente, bueno, se siente y le decimos, ¿qué le trae por acá? ¿Y cómo está usted? ¿No es cierto, licenciada? He venido porque estoy subiendo de peso. Ah, ya. ¿Y cuánto usted pesaba normalmente? ¿No? Yo pesaba 60 kilos, ¿no? Normalmente yo pesaba 60 kilos. Después de que me he casado y todo nos dice, no, entonces he empezado a engordar, pero ahí me mantenía con 60 kilos. Y ahora he notado que he subido, licenciada, me molesta, mi ropa no me entra y por eso he venido, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Del peso actual al peso usual. Ya esto ya hemos dicho. Ahora, el peso teórico. ¿Cuál es el peso teórico? Es el peso que podemos encontrar en las tablas de peso, talla de la población normal y está ligado al sexo, ¿no? Entonces tenemos diferentes tablas y ustedes en el internet pueden encontrar muchísimas tablas también en libros de nutrición, ¿no? Donde hay diferentes formas y, bueno, diferentes tablas, ¿no? Para sacar el peso teórico según el sexo, la talla, la complexión del individuo. Las tablas empleadas con mayor frecuencia son las de la Metropolitan Life Insurance Company, ¿no? Que esta es una compañía de seguros que al querer, bueno, pues asegurar a la población en edad laboral, ¿no? Ya por población adulta, entonces confeccionó estas tablas para saber cuáles eran los pesos teóricos o ideales que podían mantener sus pacientes, ¿no? Entonces, de esa forma sacaron esto y también hacer
seguramente actividades preventivo-promocionales en cuestiones de sobrepeso u obesidad o desnutrición. Entonces lo hicieron para tener parámetros de normalidad más que todo en sus pacientes. Estas tablas todavía se están utilizando a nivel de muchos países, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos a utilizar, pese a que se ha hecho en varios años atrás, hasta el año acá, pero estos se han ido, ¿cómo se diría?, actualizando, ¿no? Poco a poco, y es así que tenemos la última de 1980, la primera había sido de 1969, ¿ya? Y poco a poco se fueron corrigiendo hasta el año 1980, que es lo que seguimos utilizando. Como les dije, no hay un estudio así como el de la OMS que haya hecho tablas para personas adultas. Luego tenemos el peso saludable también, ¿no? Que también manejamos ese término. Y este peso es el que se encuentra dentro del rango de valores de peso ideal. Puede ser según índice de masa corporal o según otros métodos, ¿no? Entonces, ese peso saludable va a ser, por decirles, en una persona de unos 70 de estatura, ya les estoy haciendo una fórmula así bien sencillita, ¿no? Que en la de Broca, donde dice que de la talla hay que restarle 100 y ese es el peso ideal, ¿no? Entonces, si yo les doy esto de unos 70 de estatura 100, me queda con 70 kilos de peso ideal. Entonces, a ese 70 yo le doy menos 10 y más 10%, ¿no? Y confecciono mis rangos de peso ideal, y dentro de ese rango, si está el peso de este paciente, entonces quiere decir que está dentro de un peso saludable, porque puede no estar justamente en la mediana, puede estar un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, pero si se mantiene dentro de ese rango establecido como normal, entonces está dentro un peso saludable, ¿ya? Y todos tenemos rangos para peso saludable, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo también dentro de un segundito. Luego, el peso deseado. Miren, el peso deseado también hay que tomarlo muy en cuenta, porque el peso es el peso que el paciente refiere que desea tener, ¿no? Entonces, el peso deseado. Decíamos, este paciente que ha ido con 70 de estatura, ¿no es cierto?, que pesaba, nuestra paciente en cuestión pesaba 60 kilos, no, 70 kilos, ¿no? Y ella nos decía que pesaba 60 kilos después de que se había casado, ¿no? Pero que de repente ha empezado a subir a 70 kilos y que ahora está viniendo a nuestra consulta porque quiere bajar de peso, ¿no? Entonces ahí le decimos, ¿y cuánto usted desearía tener? ¿No? Porque hay que ver también cuál es la expectativa de esta paciente, ¿no? Y nos dice, yo quisiera volver y tener por lo menos unos 55 kilos, ¿no? Entonces, ese es el peso deseado. Antes pesaba 60, ahora pesa 70, pero ella quisiera tener 55 kilos, ¿no? Entonces, es el peso que el paciente refiere que desea tener, su aspiración, su ideal, digamos, para esta persona, ¿no? Que es bueno que nosotros preguntemos y saber cuál es la expectativa de este paciente. Pero también hay el peso posible. Y este peso posible ya es pues el que nos pone los pies en la tierra. Y es el peso posible de alcanzar y mantener durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, para tener y para calcular el peso que podemos alcanzar con una dieta, con un tratamiento, entonces debemos tomar muchos factores, entre ellos la edad de la persona, porque a mayor edad es más difícil que la persona vuelva a un peso deseado, por decirles, o a un peso dentro de los límites inferiores de normalidad, ¿no? Que es lo que la mayoría quiere. Hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, si esta persona ha tenido hijos, especialmente en las mujeres. En los varones casi no afecta esto, pero en las mujeres sí, ¿no? Porque a medida que va teniendo hijos, entonces esto hace por decirles que 1 kilo más por cada hijo vaya aumentando,
¿no? También ver si esta persona no ha tenido sobrepeso en su vida, ¿no es cierto? Porque si ha tenido sobrepeso, entonces eso también es un factor que va a evitar que vuelva a un peso inferior a su peso saludable, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores se toman en cuenta, que también vamos a aprender a calcular este peso posible, ¿no? Para poner siempre una meta que sea razonable y que sea alcanzable, tanto para nosotros como para el paciente, y luego poder mantener durante un periodo largo de tiempo. Es decir, que no haya el fenómeno de rebote que se llama, ¿no? Que tranquilamente nos matamos de hambre a un paciente y va a bajar de peso, ¿no es cierto? Pero ese peso lo podrá mantener, o es que después de que ya nos paga la consulta y lo hacemos bajar de peso, vuelve a su vida cotidiana y en vez de subir, o sea, en vez, lo que ha bajado 10 kilos, por decirles, va a subir 20 kilos, ¿no? Y ese es un fenómeno de rebote. Entonces, no, nadie quiere eso, ni nuestro paciente, ni nosotros, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que nosotros hacemos el cálculo del peso posible para poder mantener ese peso, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto se aplica únicamente en pacientes que están con sobrepeso y obesidad, por si acaso, el peso posible. Luego tenemos el peso ideal, ¿no? Que es un punto dentro del peso saludable en el que el individuo se siente bien, se ve bien y no le cuesta mantenerlo, ¿no? Entonces puede haber un rango de peso, ¿no? Que para una persona de unos 70 de estatura, su peso ideal o su promedio sea 70, pero el peso saludable está entre 65 y 75, digamos, ¿no? Si le ponemos rangos. Entonces, el paciente puede tener, independientemente del promedio, puede estar con 68 kilos. No le cuesta mantenerlo, se mantiene ahí y ese es su peso ideal, porque el individuo se siente bien y se ve bien y no le cuesta mantenerlo, ¿ya? Aunque también el peso ideal se dice al peso, bueno, que están en las tablas también, ¿no es cierto? De tal a tal, ese es tu peso ideal. ¿Ya? También puede ser considerado de esa forma, o sea, el que está obtenido mediante las tablas, que normalmente es lo que decimos, ¿no? Siempre relacionamos con el peso ideal, pero tomando en cuenta lo que el paciente siente, el peso ideal es donde el paciente también se siente bien y se ve bien, pero ojo, dentro de los límites, ¿no es cierto?, de peso saludable. Es más valioso este índice que el peso aislado, o sea, que solamente peso, ¿no? Porque permite relacionarlo con valores estándares o modelos de referencia. Y aquí vamos a ver el peso ideal, que lo obtenemos a partir de diferentes tablas, como les decía. ¿No? ¿Alguna duda en cuanto a estas definiciones, chicos? ¿Alguno que deseen que aclaremos? Ya. A ver, ahora entonces lo que vamos a hacer es, voy a buscar las tablas que les pasé. Vamos a ir viéndolas una a una. Ya. A ver, voy a compartir directamente de acá nuevamente. Ya. A ver, ¿están viendo esta tabla? Chicos. Sí, doctora. Sí, Licen, sí se ve. Sí, sí se ve, sí se ve.
Ya, estoy levantando al azar. Bueno, al que les he mandado, les voy a ir explicando. Ustedes tienen las tablas, entonces vayan ubicándolas para que les vaya explicando y ustedes vayan siguiendo con su tabla. ¿No? Esta, por ejemplo, es una tabla de referencia para evaluación de peso teórico, ¿no? En adultos, en este caso, mujeres. Ya, no se vayan a olvidar de que siempre estamos utilizando estos colores para facilitar un poquito la ubicación de la tabla, ¿no? Con el color muchas veces nos guiamos un poco mejor que a veces leyendo, entonces nos ayuda, ¿no? Bastante. Entonces, este lado que tiene colores tenues en rosa, ¿no? Es para mujeres, ¿ya? En este caso, la medida que se está utilizando, es decir, el índice, es la anchura del codo. Miren, ¿no? Entonces aquí les puse la figura también de la medición del diámetro del codo. Miren, está tomando esta partecita con este instrumento, ¿ya? Entonces, si bien no vamos a hacer la práctica, como les decía, pero algunos estudiantes tienen este equipo, ¿no? Y se puede tranquilamente realizar. Sí, se cortó hace rato. No se debió haber una caída. Ahora no está normal. Solo se cortó hace rato. Esta mañana se ha cortado, dice 3 veces la INSS. Ah, no, eso sí. Ay, no, no creo. Ay, bueno, no sé. Chicos, No, no te podría confirmar. Pero sí, no había pagado mi vale llamado. No, no pagué, me dijo. Paola, apaga tu micrófono. micrófonos, chicos, apaguen. Ya. Entonces, este es esta forma de sacar el peso teórico en adultos, en este caso en mujeres, es según la anchura del codo. Entonces, se mide la anchura del codo y aquí se relaciona con los años. Este es el grupo de edad. Tenemos de 18 a 24, de 25 a 34, 35 a 44 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, tenemos complexiones pequeñas, medianas y grandes. Entonces, lo que hacemos directamente es, bueno, medir. Los centímetros los ubicamos acá, en cualquiera de estos tres, ¿ya? Que lo vamos a hacer, no se preocupen, pero simplemente les estoy explicando la tabla, ¿no? De qué se trata. Entonces, aquí, por ejemplo, menor o igual a 6 centímetros es complexión pequeña, ¿no? Para una persona de 35 a 44 años. Si si es mayor a 6 y menor a 7, es complexión mediana. Pero si es mayor o igual a 7, ¿no? Esta anchura del codo tiene complexión grande, ¿ya? Entonces, en base a esto que determinamos en primera instancia, medimos el codo, determinamos la complexión y una vez que está determinada la complexión, nos vamos a ver la talla del paciente, ¿no? Si mide 1,54, por ejemplo, aquí está la talla y nos vamos a ver la complexión. Si es pequeña, su peso ideal debería ser 47,8. Si es mediana, 51 kilos. Y si es grande, 55,5 kilos. Estos son los promedios de talla, no, perdón, de peso teórico en adultos. ¿Ya? Entonces es bien sencillito de usar y aquí está la referencia, ¿no? A ver, vamos a la siguiente. Esta tabla que vendría a ser lo que es el peso ideal deseable para hombres y mujeres entre 25 y 59 años. Esto sería según complexión corporal también, pero en este caso este es el más usual, el más utilizado, porque es más sencillo, no necesita equipos especiales. En el anterior caso sí necesitaba, en este caso no, simplemente necesita una cinta métrica, ¿no? La cinta métrica que es de hule, que cuesta 2 bolivianos, si no me equivoco, hasta 5 pesos se encuentran uno de muy buena calidad, ¿no es cierto? Hablando de cinta métrica. Ahora sí, queremos ver la cinta antropométrica, esa por lo menos está entre 60 y 100 bolivianos, ¿no? Dependiendo de la marca, ya que también hay cintas antropométricas. O, ¿cómo se llaman? Ay, me olvidé en este momento qué se llama. Ya, pero la cinta métrica, ¿no?
Entonces, simplemente medimos la anchura de la muñeca de esta forma, ¿no? Medimos la anchura de la muñeca, es la circunferencia de toda la muñeca, ¿no es cierto? Hemos rodeado con la cinta métrica y, por supuesto, tenemos la talla del paciente, que para eso también necesitamos un tallímetro o una cinta métrica pegada en la pared con un ángulo de 90 grados como tope. Entonces, tenemos la talla y la circunferencia de la muñeca con este simple cálculo, con esta ecuación, obtenemos un índice, ¿no? Y este lo comparamos con esta tablita. Esta tabla nos sirve para sacar la complexión física de la persona. Para el sexo femenino, mayor a 11 es pequeña, de 10.1 a 11 mediana y menor de 10.1 es complexión grande. Para el sexo masculino, mayor a 10.4, pequeño, de 9.6 a 10.4 mediana y menor a 9.6 es grande. Ojo, aquí no son centímetros, son solamente índices. ¿Listo? Entonces no se vayan a confundir de que esto pequeña debería ser más bien 9.6 y 10.4 grande. No, no se dejen llevar por eso, ¿no? Los valores están bien. Entonces, una vez que sacamos este cálculo directamente con la complexión y la talla de nuestro paciente, simplemente comparamos, ¿no? La altura en centímetros, buscamos su complexión, pequeña, mediana, grande, en mujeres, y aquí está para varones. El color verde es simplemente para denotar la talla de las personas, ¿listo? Entonces, esta es otra tabla también muy útil, ¿no? Que la utilizamos para personas adultas. Ahora, aquí quiero aprovechar, por ejemplo, en esta complexión, existen rangos de normalidad. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en este de 1,48 de estatura, para complexión pequeña en mujeres, debería pesar de 46.4 a 50.6. Este es el rango. Entonces, un peso saludable se encuentra dentro de este rango, de 46.4 a 56, a 50.6. Puede estar en 50, es peso saludable. 50.1 hasta 50.5 está dentro del peso, el rango de normalidad, por tanto es un peso saludable. A eso se referiría el peso saludable, que se encuentra dentro de los rangos de su peso teórico o de su peso ideal, ¿no? Aquí está para mujeres y esta columna es para varones. ¿Ya? Esa sería otra de las tablas. Este es el anverso de una tabla. Vamos a ver otra. Vamos a dejar para el último esta a continuación. No, es... Ay, perdón. Licen, buenas ¿Sí? tardes. Perdón que la interrumpa. Estas tablas son nuevas porque el anterior semestre yo compré las tablitas y no tengo estas tablas. Esta que estás viendo acá, Sí. la ves, ¿no es cierto? Es la misma que tienes, solo que lo he mejorado el formato y el diseño. Es la misma Ah, de peso ideal deseable para hombres y mujeres, ¿no? Esto tienes si has comprado la anterior, ¿no? Como te digo, solamente he mejorado el diseño en el color y en esta figurita para que no se olviden que es por circunferencia de muñeca, y le he colocado este cuadrito y por supuesto la fórmula que no tiene en tu tabla. sí. No, no tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es para facilitarles el uso a ustedes mismos, que de la tabla no estén yendo a su cuaderno y del cuaderno a la tabla. Entonces, esto, mientras voy explicándoles, voy dándoles las clases, yo misma voy viendo qué cosas más puedo facilitarles, ¿no? A ustedes. Entonces, esa es la intención, ¿ya? Y el otro lado de la tabla de Durning también lo tienes, la de Ah, ya, pliegues. ya. Lo que sí no tienes es de anchura de codo, que es la última que se ha implementado, porque Sí, es lo sí, que el que vamos a es muy tener. fácil reemplazar. Sí, sí, sí. Sí te estaría faltando. ¿Ya? Qué Ya, bueno, Licen. les he mandado también en figuras si ustedes quieren. Ya, Licen, gracias. Ya. Luego, a ver, vámonos al otro, ¿dónde estamos? Quería mostrarles esta de varón, ¿no? Que es lo mismo que, ay, perdón, porque me salgo.
porque me estoy saliendo de acá. Ya. Esta que es la de varones, que es lo mismo que hemos visto hace rato, les he explicado de anchura de codo, el de mujeres era en color rosado, este otro lado de la tabla es para varones, por eso está con color celeste. ¿Ya? Y ahí también tiene la fuente de donde se ha obtenido, ¿no? Todas las tablas están con su respectiva fuente. Y esto es lo que te decía, la tabla de Durbin, ¿no? La tabla de porcentaje de grasa corporal por sumatoria de 4 pliegues cutáneos. Entonces, ¿qué es lo que se ha incorporado acá? Simplemente se ha incorporado los valores recomendados de porcentaje de grasa corporal y le he puesto un icono, una figurita, para que ustedes rápidamente reconozcan que este es de los pliegues cutáneos, entonces acá están viendo la personita con los pliegues cutáneos, ¿no? Entonces, el otro lado es para, ¿cómo se llama? Para complexión corporal por muñeca, entonces tienen el dibujo ahí. Entonces, les ayuda la figurita rápidamente a elegir la tabla, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad, ¿ya? De poner los iconos, de poner los colores, de ponerles las figuras y todo aquello, chicos. Entonces, esta también es bien interesante porque con esta tabla nosotros podemos saber el porcentaje de masa grasa y masa magra, ¿no? De las personas que estamos evaluando, ¿no? Y tenemos aquí, todo esto es para mujeres. Aquí están los pliegues, ¿no? Una vez que medimos nosotros con el caliper el panículo adiposo de 4 pliegues cutáneos, que son los más representativos para evaluación nutricional, entonces en este caso está haciendo del pliegue subescapular, o sea, de la escápula para abajo, ¿no es cierto? Hace un pliegue, mide con el caliper y esa medición vamos a sumar a los otros 3 pliegues que vamos a tomar, que son el pliegue bicipital, el subescapular y el tricipital. Entonces, con ese serían 4 pliegues. La sumatoria de esos pliegues vamos a buscar en esta columna y una vez que encontremos esa sumatoria, vamos a irnos hacia la derecha, a buscar el grupo de edad y en esto nos ayuda a saber con qué porcentaje de masa corporal está este paciente. Esta columna rosada para mujeres y la columna celeste para varones. ¿Ya? Igualmente acá los rangos de normalidad para atletas, para personas, o sea, no es que sean anormales, ¿no? Sino que para un rango normal o estándar y para un alto porcentaje de masa grasa, ¿no es cierto? ¿Cuándo determinamos alto porcentaje de masa grasa? Cuando los valores están por encima de estos. Cuando decimos que es normal o estándar, acá, ¿no? Y para los atletas, por supuesto, va a haber otros rangos porque ellos hacen mayor actividad física, por tanto, van a tener mayor desarrollo de músculos y menor cantidad de grasa. Eso no es anormal, entonces también tenemos los rangos para atletas, ¿no? Pero esto, ojo, no se aplica a fisicoculturistas, que para eso ya ustedes van a llevar la materia de nutrición en el deporte, que ya estarán ampliando un poquito más. Entonces, esas serían básicamente las tablas, estas referentes a estos indicadores. Aquí vamos a ver lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Que si bien sabemos sacar con la fórmula peso sobre talla al cuadrado, en esta tablita nos simplifica, es decir, nos ayuda a no hacer los cálculos directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra directamente el índice de masa simplemente observando estos datos que representan la talla, ¿no? Que este tiene una variedad también, ¿no? La tabla original, que es de Barreda, viene a partir de unos 50 de estatura hasta 2 metros, por si acaso, ¿no? De unos 50 a 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que he visto, ¿no? Con el transcurso de los años, por experiencia y por todo, por supuesto de que eso es a la vista, ¿no es cierto? De que nuestra población, tenemos población más bien de menor estatura que de unos 50, ¿no? Esta es una tabla que lo he elaborado en Chile, perdón, me he hecho trabalengua.
tabla, ¿no? O de editarla. Entonces dije, ¿no? Si tenemos población con menos de 1,50 de estatura, entonces lo que hice fue hacer los cálculos de personas de 1,40 a 1,48 de estatura, ¿no? Entonces, todo este rango de 1,40 a 1,48 han sido cálculos elaborados por mi persona. Es por eso que se ha complementado la tabla, ¿ya? Y lo que he hecho es, para que tampoco sea una tabla muy larga y que tenga aquí sus colores y sus indicaciones, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es aumentarle 10 centímetros acá, ¿no? De 1,40 a 1,48 y reducirle aquí los 2 metros, de 1,90 a 2 metros. Simplemente esta tabla es hasta 1,90 de estatura, es decir, de 1,40 a 1,90 de estatura. Aquí he aumentado 10 centímetros y he reducido 10 centímetros para abajo, ¿no? Que como les digo, por experiencia propia, me parece que es mucho más útil para nuestro contexto, ¿no? No sé qué les parece, chicos. Hay personas de 1,46, 1,44, ¿sí? Sí, Lice. Sí, ¿no es cierto? Sí, y eso lo he ido viendo en el transcurso de los años que hemos pasado la materia, porque habían estudiantes que eran pues más pequeñitas, ¿no? Y decían, licenciada, no me encuentro aquí, no estoy en la tabla porque yo mido 1,46, ¿no? Entonces era solamente 1,50, entonces decía, bueno, haz tu cálculo con la fórmula, ¿no? Entonces de ese modo fue que como tenía varios estudiantes y realmente ustedes van a la cancha, ¿no? Y pónganse a observar del roof y así, porque a veces se para, ¿no es cierto?, una trancadera en la cancha y vean a ver a las cholitas que venden refrescos, que están vendiendo salchipapitas, pollitos, no sé qué cositas, con sus carritos, chiquititas son, miren, 1,40, 1,42, ¿no? Entonces hay mucha gente de baja estatura en nuestro país, ¿no? Tienen que ser ustedes bien observadores cuando estén en la calle, vean personas adultas, vean niños, vean adolescentes, ¿no? Y van a ver cómo es el estado nutricional de nuestra población. Vean también a las vendedoras que están ahí vendiendo, cómo se la pasan comiendo, sentadas ahí, quietas, no hacen ninguna actividad física, pero todo lo que pasa se compra. Que galletitas se compran, que pipoquitas se compran, que golosinitas se compran. Y todo están comiendo y comiendo y comiendo. Y ustedes van a ver cuánto de sobrepeso y obesidad existe en población que no es, parecería, ¿no? Que el sobrepeso y obesidad solamente es de gente pudiente que tiene plata para comer. No es así, ¿no? Porque la gente pobre es muchas veces la que tiene mayor problema de sobrepeso y obesidad porque justamente es barata la comida hipercalórica, ¿no? A ver, cómprense una hamburguesa, una salchipapa, un pollito de la calle que viene lleno de grasa, lleno de papas fritas y todo aquello. Vayan a buscar ensalada, no hay en la cancha. Y cuando ustedes van a ¿cómo se llama? A un Donald o a ¿cómo se llama? Al Dumbo, por ejemplo. A ver, comparen los precios. ¿Cuánto les cuesta una hamburguesa y cuánto les cuesta una ensalada César, por ejemplo? ¿No es cierto? Seguramente la ensalada César va a ser un poquito más cara que la hamburguesa, ¿no? Entonces, eh, el sobrepeso y la obesidad también está muy, muy prevalente en nuestra población. ¿Ya? Y en los estudiantes también, ojo, no los estoy viendo, chicos, ¿no? Y entre estos años que hemos ido pasando clases, también veía, pues, entre ustedes, ¿no? Jóvenes que ya estaban con problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces les decía, tenemos que nosotros pregonar con el ejemplo, ¿no? Somos nutricionistas, hablamos de comida saludable, de peso adecuado, evaluación nutricional. Entonces, ¿cómo voy a recomendar a mi paciente una alimentación saludable si yo estoy con sobrepeso y obesidad? ¿No es cierto? Entonces,
tenemos que pregonar con el ejemplo. Con esta pandemia ha sido un poco difícil, ¿no es cierto? Todos creo que hemos aumentado de peso, pero hay que hacer lo posible por mantenernos, ¿no, chicos? ¿Qué opinan? Esto, vamos a ver. Ya, a ver, ¿están viendo aquí? Depende, Monchis, ¿Qué dices? depende. Depende, a ver, dime. Dependería de cada uno de nosotros. Por ejemplo, conozco compañeros que han estudiado gastronomía y también están estudiando Nutrición. nutrición. No Sí, es la regla general, pero es el predominante que suelen ser personas robustas o de un peso elevado y se debe principalmente a que comen lo mismo que preparan por sí, saber si está bien o mal sazonado. Y no necesariamente es que comen en exceso. Ahora, dentro de ese mismo grupo conozco personas que no, para nada, uno pensaría que son gastrónomos. Lo sí, mismo en compañeros que estén en nutrición y estén estudiando, hayan venido directamente del colegio, son chicos que se están desarrollando recién sí. y bueno, o han terminado su desarrollo, ¿no? Ujú. Porque para cuarto semestre ya estamos con 22 años. Claro, sí. Entonces, están a tiempo, chicos, ¿no? Están a tiempo de corregir ciertos excesos, ¿no es cierto? Que como ustedes son jóvenes más que todo, entonces, y están estudiando la carrera y un área de la salud, entonces es por salud más que todo, ¿no? Que uno trata de mantener el peso o recuperar el peso y bueno, pues mantenerse en ello, ¿no? Y también tienen muchas armas, muchas cosas científicas que a ustedes les van a ayudar para que no solamente entre ustedes no lo apliquen, sino también en el resto de su familia. ¿Ya? Entonces tenemos que predicar con el ejemplo, chicos. Bueno, tenemos esta otra tabla, que ya es una tabla de fórmulas, ¿no? Donde se ha recopilado todas las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? En la materia. Bueno, alguna de estas probablemente ahí vayamos aumentando algunita, porque siempre, como les digo, vamos viendo en la materia la necesidad de ir actualizando o viendo alguna otra cosa. De todas formas, aquí está la mayoría de todo lo que vamos a utilizar. Entonces tenemos aquí la valoración nutricional del adulto. Para determinación del peso ideal tenemos esta fórmula, la de Hamwi, que aquí está el color rosado para la mujer y el color celestito para el varón. Y están los porcentajes de normalidad, que es -10 a +10, ¿no? Para con textura pequeña y con textura grande. ¿Ya? Entonces solamente les estoy, como les decía, nuevamente repito, mostrando las tablas, ¿no? Para que ustedes vayan familiarizándose. Vamos a hacer ejercicios con cada una de ellas, no se preocupen, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de Broca, por ejemplo, que esta es la más sencilla, la que más les gusta a todos, porque nos ayuda a sacar el peso ideal, simplemente con esta fórmula, ¿no? Talla en centímetros -100, listo. Y es un cálculo inclusive mental que hacemos, ¿no es cierto? Unos 70 de estatura menos 100 sería 70, y esos 70 es 70 kilos. Entonces, para una persona de unos 70 de estatura, su peso ideal, 70 kilos, rapidito. Para una persona de unos 50 de estatura, -100, 50 kilos de peso, ¿no? Entonces, esa es la fórmula de Broca, que es la más sencillita que hay. Luego tenemos la de tablas. Aquí está nuevamente la fórmula que hemos visto en la tabla. Como les decía, les he puesto también en la otra tabla que vimos hace rato. ¿Para qué? Para que no estén buscando en esta tabla, luego en la otra tabla. Entonces, facilitarles el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, está en los dos lugares, cosa de que simplemente vean en la tabla o directamente busquen acá. No hay problema. El porcentaje de peso ideal que ayer hablábamos,
¿no es cierto? De que esto también tiene esta fórmula y acá está la fórmula. Tenemos el cuadrito de interpretación. Les decía de que con esta fórmula podemos sacar y diagnosticar rangos, ¿no? De estado nutricional, ¿no? Es bastante amplio la gama de rangos que tiene, ¿no es cierto? Hablando desde nutrición normal de 90 a 109, ¿no? Que es un rango de normalidad, de 110 a 119 sobrepeso. Tenemos para obesidad grado 1, grado 2, grado de obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la interpretación. Luego tenemos la desnutrición leve, moderada y desnutrición severa. Entonces, miren, esto está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el uso de estos parámetros, por tanto, ese es el que les he puesto. Si ustedes ven en otras bibliografías, van a encontrar probablemente mayor cantidad de rangos, ¿no? Que no hay problema, eso se puede adecuar de acuerdo a el lugar donde ustedes estén trabajando. Si están, por ejemplo, trabajando en un lugar especializado en obesidad, por supuesto, pueden utilizar aquellos rangos que sean mucho más amplios, ¿no? Cosa de que ustedes puedan demostrar que ha habido una evolución favorable de su paciente, ¿no es cierto? Entonces pueden utilizar otros rangos, no hay problema. Pero para la materia estamos utilizando este que está recomendado por la OMS. Ahora también hay otros que son mucho más simplificados, que utilizan simplemente los porcentajes, por ejemplo, de 110 a 110, perdón, de 90 a 109, nutrición normal, ¿no? De 90 para abajo, desnutrición, y de 110 a 119 sobrepeso y arriba de 120 obesidad. Listo, ahí terminó. No hay mayores rangos. Pero eso ya es para cuando uno, por decirles, quiera manejarlo de memoria, ¿no? Entonces ustedes se aprenden esos rangos, esos cuantos rangos, para ya poder diagnosticar a sus pacientes en forma rápida y sin necesidad de recurrir a la tabla. Pero hay personas que, por supuesto, se lo aprenden estos rangos bienísimo, ¿no? Tienen más memoria, entonces pueden aprenderlo también. Porque, ojo, no siempre uno está con su tabla, ¿no? Entonces, a medida que van usando las tablas, van aprendiendo también ciertos rangos que se nos quedan en la memoria. ¿Listo? Luego tenemos el porcentaje de peso usual y, como les decía, nos sirve para determinar el peso y compararlo al paciente consigo mismo, ¿no? Entonces, se utiliza esta fórmula para ello. Entonces, esta tablita se dobla en dos, es una especie de díptico, ¿no? Entonces, estamos viendo la cara anterior, después de esta y otra. Esta vamos a ver. Esta es para pacientes, por ejemplo, ya con patología, en este caso, paciente con amputaciones, ¿no? Que muchas veces en traumatología, si estamos trabajando ahí, vamos a ver, pues, pacientes que no tienen una manito, una pierna, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que evaluarlos y nos ayuda esta tablita para poder descontar ese porcentaje de amputación que representa la parte del cuerpo o el segmento del cuerpo perdido, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto, los porcentajes que significan, de acuerdo a su peso, ¿no? La pérdida de alguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, ya vamos a ir explicando. Tenemos esta otra fórmula para determinar la talla en pacientes postrados según la altura de rodilla. Y aquí tenemos el celeste para hombre, el rosadito para mujer y este moradito es para hombre y mujer, ¿no? Les había mencionado que hay fórmulas que podemos utilizar para los dos sexos simplemente cambiando una de las constantes que tenemos acá, ¿no? La S en este caso, la letra S, esta, que vendría a ser una constante que agarramos, por decirles, si es varón, en vez de esta S ponemos 1. Si es mujer, ponemos 2 y nada más. Y con esa simple variación de esta fórmula podemos obtener la talla en los pacientes hombres y mujeres, ¿no? Entonces, este es el final de la tablita. Les voy a mostrar al otro lado. Entonces, por si acaso, la fuente de estas fórmulas es María Inés Torresani, Somoza, Lineamientos para el Cuidado Nutricional, ¿no? Y el ABCD de la evaluación del estado de nutrición.
Luego, vamos a ver, tenemos esta otra, ¿no? Que es el otro lado de la tabla, por si acaso, ¿no? Es el otro lado de la tabla. Igualmente aquí tenemos para la determinación de masa grasa, masa magra, el porcentaje, ¿no? O claro, el porcentaje de, acá vemos, de grasa para atletas, para porcentaje de grasa normal y alto porcentaje de masa grasa, ¿no? Por la sumatoria de 4 pliegues. Entonces, esto mismo también les he puesto en la tablita de porcentaje de masa grasa para que ustedes lo tengan en ambos lados, ¿no es cierto? No estén recurriendo a una, a la otra, ¿no? Para verificar. Entonces, esa es la facilidad que tiene la actual tabla. Y aquí estas son las fórmulas para determinar masa grasa y masa magra. Para la determinación de peso en paciente postrado, ¿no? Ayer les explicaba que esta fórmula se utiliza, ¿no? Con estos 12 perímetros, y esto es para pacientes que están en cama, que no pueden levantarse, de terapia intensiva, ¿no es cierto? Que tenemos que movilizarlos con ayuda de un enfermero o enfermera y con un fisioterapeuta, si es posible, ¿no? En este caso también tenemos para el paciente con edemas, que también es otro problema que muchas veces se presenta a nivel de clínica, ¿no? Los pacientes renales, pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? O desnutridos también, que pueden cursar con edemas o acumulación de líquido, ¿no? En el cuerpo. Entonces, ¿cuánto hay que descontar para poder hacer la evaluación nutricional en estos pacientes con ascitis o con edemas periféricos, ¿no? Los edemas periféricos son los que se ubican más que todo en pies y a veces en manos también, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra, del otro lado de la tablita, el porcentaje de cambio de peso, que es lo que les decía, ¿no? Que hay una tablita donde la pérdida de peso también está en función al tiempo, en una semana, en un mes, en 3 meses, en 6 meses, cuánto de peso ha perdido y si es significativa o si es grave, ¿no? La determinación de peso posible, lo que les decía, ¿no? Vamos a calcular tomando en cuenta estos parámetros. El índice de masa corporal, que también esto está relacionado con este más que todo lo he sacado de María Inés Torresani, del ABCD de la evaluación nutricional también, esta interpretación, para que nos tengamos una amplia gama de valoración nutricional, o sea, de interpretación de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Obesidad 4 extrema, mórbida, la 2, la 1, sobrepeso 2, nutrición normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una amplia gama de estado nutricional, ¿no? De interpretación del estado nutricional para poder realizar un manejo, diríamos, más minucioso, ¿no es cierto? Aunque en la otra tabla de índice de masa corporal que hemos visto, donde les dije que había reducido 10 centímetros y aumentado 10 centímetros hacia abajo, en esa tenemos simplemente 4 rangos, ¿no? Entonces, estos otros serían para aprenderlos, digamos, más de memoria, ¿no? Y estos ya para recurrir a la tabla, ¿no? De todas formas, cuando nosotros hagamos nuestro examen, siempre vamos a recurrir a esta tablita. Luego tenemos aquí, para los pacientes cardíacos, la determinación de la distribución adiposa, ¿no? Si somos de, ¿cómo se llama? Si tenemos la forma de pera, tenemos la forma de manzana, ¿no es cierto? Si somos ginoides o androides. Luego el índice cintura-cadera, que está acá mismo, cintura-cadera, ¿no? Para verificar si hay riesgos de contraer enfermedades cardíacas. Riesgo aumentado, riesgo muy aumentado, ¿no? Entonces estos son parámetros para mujeres y para varones. Entonces está en uno la tablita, solo hay que saber interpretar y utilizarla al requerimiento de nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, toda esa es la gama de tablas que vamos a utilizar, chicos, y si ustedes han visto, es nomás bastante que tenemos que manejar. Y bueno, este era más que todo para que ustedes conozcan y, bueno, pues
tengan a la mano porque ya vamos a ir viendo la parte de ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lice. Ya. A ver, no sé si vamos a hacer ejercicios. Bueno, hasta aquí quedamos hace rato, ¿no? Y les mostré las tablas. Ahora, la talla, aisladamente va a tener muy poco valor, porque de nada sirve saber que tiene unos 70 de estatura, ¿no? Si nos relacionamos con edad, nos relacionamos con peso, ¿no? Entonces, por sí solitos, los indicadores muchas veces no nos dan mucha información. Pero cuando los mezclamos o los combinamos, que es la manera correcta de decirlo, cuando los combinamos, ahí sí, ¿no es cierto? Nos dan mayor luz para hacer un diagnóstico. Si utilizamos peso más talla, ya nos dice algo. Más edad, sexo, ya no. Miren cómo vamos enriqueciendo este indicador y nos va dando más luces para hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces la talla también va a ser dentro de lo que vamos a utilizar, ¿no? Entre el peso, la talla, uno de los parámetros también importantes para poder determinar o diagnosticar el estado nutricional, ¿no? Entonces la primera fórmula que vamos a ver se calcula en base a sexo y talla. Se puede determinar a través de la fórmula o tablas confeccionadas según estudios poblacionales, dice, ¿no? Y por fórmulas vamos a utilizar la ecuación de Hammond para mujer y para hombre. En mujeres, que dice que para mujeres de 45.5 kilos, para los primeros 150 centímetros de talla, ojo, aquí también en esta fórmula, por si acaso, abarca a mujeres a partir de 150 centímetros de talla, ¿no? Ahora, algunas personas dirán, ¿y qué hago si yo tengo 1,48 o 1,47? Entonces, simplemente se dice que para 150 o para un poco menos, el peso ideal es 45.5, ¿no? Simplemente se utiliza ese parámetro. Pero a medida que las mujeres van aumentando de estatura, ¿no? Entonces hay que ir aumentando también el peso a esta base. Entonces, aumentamos 2.27 kilos por cada 2.5 centímetros que aumente la talla por encima de 1,50, ¿no? En esto se basa esta fórmula, en unos 50 centímetros de talla, 45.5 kilos de peso ideal. A medida que aumenta la talla, aumenta el peso, pero aumenta 2.27 por cada 2.5. ¿Ya? Ese es el razonamiento en esta ecuación. Igualmente en los hombres, para 47.7 kilos, ¿no? Esto sería el peso ideal para los primeros 150 centímetros de talla. A medida que aumenta de talla, hay que aumentar 2.72 kilos por cada 2.5 centímetros que aumente de talla por encima de los 150. Entonces aquí directamente lo que se hace es aplicar la regla de 3, no hay mayor ciencia, ¿no? En esto. Y aquí también nos permite elaborar nuestros propios rangos, ¿no? Los límites apropiados serían un 10% en más o en menos respecto al valor obtenido. Entonces, en la tabla que hemos visto, en la ecuación de Hammond, dice, ¿no es cierto?, menos 10 más 10, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de esos rangos estarían los límites de normalidad. Además, también Hammond nos dice de que para complexiones pequeñas podemos utilizar el rango menor
Y para complexiones grandes podemos utilizar el rango mayor, ¿no? Entonces también nos da esa opción la ecuación de Hamwi, porque no todos justo cabalito vamos a caer en el peso que nos da la fórmula, ¿no es cierto? Si no vamos a estar un poquito menos o un poquito más. Entonces, para eso se confeccionan los rangos de normalidad. Ya chicos, entonces un ejercicio nada más voy a mostrarles porque supongo que estamos un poco cansaditos. Yo ya me he cansado, pero no quiero dejarles sin un ejercicio. Aquí vamos a ver. Ya, a ver, dice ecuación de Hamwi, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula. Mujer, 45.5 kilos para los primeros 150 centímetros de talla. Lo único que he hecho es copiar la fórmula, chicos, para que lo vean acá, ¿no? También pueden ver en su tabla. Aumentar 2.27 kilos por cada 2.5 centímetros que aumente la talla por encima de 150 centímetros, ¿ya? Ahorita esto no nos va a servir mucho. Control X, vamos a bajarlo a otro lado. Un segundito, espérenme. Vamos a bajar por aquí. Ah, no, tengo acá, no hay problema. Ya. Entonces, quiero saber, este es el primer caso que vamos a ver. Primer caso de una mujer. Mujer de 37 años, dice, ¿ya? Que mide 1,60 de estatura. Entonces, aquí todavía no vamos a ver esto. Aquí les he aumentado. Un segundito, vamos a ver aquí. Entonces, dice, mujer de 37 años, mide 1,60 centímetros de estatura. Calcular peso ideal según Hamwi, ¿no es cierto? Ese sería el casito este primero que estaríamos viendo. Entonces, según Hamwi, decimos, ¿no es cierto? Para 45.5 para los primeros 150 centímetros de talla. Aumentar 2.27 por cada 2.5. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Por cada 2.5 centímetros debo aumentar 2.27 kilos, ¿ya? Entonces aquí puedo hacer una... Ustedes, ay, perdón, dice, ustedes manejan la regla de 3, ¿no es cierto? Voy a poner aquí una flechita. Ya. Por cada 2.5 centímetros aumentamos 2.27 kilos. Ahora, ¿de dónde sale este 13? Dice, mide 160 centímetros. Ya. Este está mal, no es 13. ¿Cuánto sería? Hay que restar 160 menos 150. 10. 10 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Dice 45 kilos, 45.5 para los primeros 150 centímetros de talla. Aumentamos 2.5 por cada 2.27 kilos, ¿no? Entonces, entonces, claro, está bien. Aumentar 2.27 por cada 2.5. Entonces, para los primeros 150 centímetros de talla, ella pesa 45.5. Entonces, en 10 centímetros, ¿cuánto debemos aumentar? 10.8. 10 por 2, a ver, sí, vamos a hacer 10 10.8, por magíster. 2.5. ¿Ya? Entre 2.5.
¿Cuánto te ha salido? 10.9. 9.08. Sí, 9.08. No, 10. 9.08. A ver, sacar 9.08. nuevamente. A mí igual me salió 9.08. una 08, Listen. 9.08. A ver, vuelve a realizar la ecuación. ¿Quién está hablando? No lo estoy viendo. Sí, Magister, me equivoqué. Sí, Gracias. ¿no es cierto? Ya, 9.08. Ahora, esto es en kilos, porque la incógnita es kilos, ¿no es cierto? Para que esté este punto, no se puede. Ya. Esta incógnita, este X es en kilos, entonces por eso hemos puesto 9.08 kilos. Ahora, este 9.08 kilos es lo que ha aumentado, lo que corresponde a los 10 centímetros que pasa a esta talla. Entonces, 9.08 para los 10 centímetros, ¿no? Por encima de 150. Ahora, 9.08 sumamos a 45.5, porque esa es la partida, ¿no es cierto? 9.08 más 45.5 kilos. ¿Cuánto será el resultado? 54,58. 54.58. Ya. Vamos a utilizar solo un decimal, ¿ya? Y bueno, no sé si quieren redondear o no redondear. El primer decimal, ¿con redondeo? Sí, Listen. Ya. 54.6 sería, ¿no? Con redondeo. ¿Todos tienen igual? Sí, Ya. Entonces, 54.6 kilos vendría a ser ¿qué? Su peso ideal según Hamwi, ¿no es cierto? Ay, en inglés. Igual. Ay, me sale así. Del lado de mi teclado. Está cambiando. A ver si es que me sale. Se me ha perdido el igual. A ver, se me responde este. Ahora sí. Así sería, ¿no es cierto? Peso ideal igual a 54.6 kilos. Este vendría a ser el resultado. ¿Ya? Vamos a poner en otro color. A ver, en un azul, en algo más que se note. Ya, este. ¿Ya? Peso ideal, 54.6 kilos. Vamos a poner en negra más. Ya, este sería el peso ideal. Ahora, con textura, dice, ¿no es cierto? Pequeña, menos 10%, con textura grande, más 10%. Entonces, esto es para que nosotros hagamos el cálculo de cuánto debería tener esta persona, cuáles serían sus rangos de normalidad. Ah, pero estaba bien este color. Ya. Entonces, este está mal por si acaso, lo vamos a reemplazar. De 54.6, ¿cuál sería el 10%? 5.4, ¿no es cierto? Si redondeamos, va a ser 5.5. ¿Estoy bien hasta ahí? Chicos. Sí, Lisa. Ya, lo que he hecho aquí es restar el 10%. El 10% de 54.6 pondremos tal cual, ¿ya? Para que no se confunda. 5.46. Ya, así voy a poner.
5.46 menos 54.6 igual 49.14. Ya estoy usando dos decimales para que cuando hagan el cálculo pues les salga cabalito. ¿Ya? Ahora, para contextura grande más 10%. Entonces aquí sería 5.46 igual, ¿no es cierto? El 10%. Pero lo que hacemos es sumar ese 5.46 a 54.6. ¿Y cuánto le sale? 06. 60.06, ¿no es cierto? Kilos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta ecuación de Hamwi, el peso ideal es 54.6. Pero mis rangos de normalidad vendrían a ser estos. 49.14 a 60.06. Entonces, dentro de esto estaría el peso saludable, ¿no? Los rangos de normalidad sería de 49.14 a 60.06. Ese sería el peso ideal de esta paciente de 37 años que mide 1,60 de estatura, ¿no? Ahora, si esta persona es de contextura pequeña o ligera, entonces va a estar más cerca a este peso. Pero si es de contextura grande, tiene huesos gruesos, entonces va a estar cerca a este peso, ¿ya? Pero independientemente de que esté por acá o por acá, ¿no? Está dentro de su límite de normalidad. Para eso se saca este menos 10 y más 10. Es como si fueran las desviaciones estándar, ¿no es cierto? En este caso, si hablamos de peso talla, menos 2 más 2, algo así, ¿no? Entonces, igualmente estamos sacando los rangos de normalidad, que estos son por paciente, ¿no? Entonces, simplemente es eso, aplicar la regla de 3 bajo el concepto de que por 2.5 aumentamos 2.27. Entonces, por 10, ¿cuánto vamos a aumentar? Este 10, ¿de dónde sale? Hemos dicho, de la talla, ¿no ve? Esta mujer mide 1,60 y la fórmula nos dice para 1,50. Si la mujer midiera 1,63, entonces tenemos que restar este 1,63 de 1,50. 1,63 menos 1,50 sería 13. En ese caso no sería 10 acá, sería 13. Si midiera 1,68 menos 150 sería 18. Entonces aquí tendría que estar el 18. Y se hace el cálculo. 18 por 2,27, 2.5 es a X. Y eso se pone acá y se suma a 45. Ese es el peso ideal. Y de ahí se saca el menos 10 y el más 10%. Nada más, ¿no es cierto? Entonces esa sería la forma en la cual se debe realizar el ejercicio. Y así sacamos el peso ideal. Aquí tenemos lo de Broca, que es sencillísimo también. Esto después vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer ahora. En Broca, peso ideal en kilos es igual a la talla en centímetros menos 100. Simple. Entonces, 160 centímetros, en este caso, seguimos con el caso de la mujer de 1,60 de estatura. 160, aquí ponemos, reemplazando en la fórmula, talla en centímetros, 160, menos 100, igual, ¿cuánto es? 60 kilogramos. Listo. Y este vendría a ser el resultado, el peso ideal, ¿no? Y si ustedes lo comparan, vamos a ver que estamos muy parecidos o está muy aproximado a lo que nos da Hamwi, ¿no? 60 kilos, 60.06. Solo que en Broca, en este caso, estamos como si fuese una contextura más gruesa, ¿no es cierto? Broca no discrimina entre contexturas, por si acaso. De Broca no vamos a sacar contextura ligera, contextura grande. No, es el peso. Justamente Broca es una fórmula de rápido uso, de un cálculo rápido, ¿no? Y como es de rápido cálculo, entonces nos da directamente un número, y ese número es el peso del paciente, ¿no? Aproximado, un cálculo rápido.
Entonces, de ahí no vamos a estar sacando menos 10 más 10, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo dejamos. Si queremos hacer un cálculo más preciso, ¿no? Entonces, nos podemos ir a la fórmula de Hamwi, nos podemos ir a la contextura física, a la complexión corporal, ¿no es cierto? O una de las dos. Ya, entonces, ese vendría a ser el razonamiento, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Hamwi no es muy difícil, solo necesita cálculo, y en Broca es hasta mental el cálculo que se hace, ¿no es cierto? Les dejaré unos 3 ejercicios de Hamwi y Broca para que puedan ustedes hacer hasta ver cómo lo hacen. Licenciada, ¿podría volver a explicar lo de cómo se saca la contextura pequeña y contextura grande, por favor? Ya, simplemente, ¿no? Aquí con textura pequeña nos dice que es menos 10 del peso que hemos sacado, del peso ideal. Y para la contextura grande hay que sumar 10% de este peso ideal de nuestro paciente, ¿no? Entonces, si tú calculas el 10% de este peso, 54.6, ¿cuánto es el 10%? Sale 5.46. No puedes hacerlo mental porque simplemente recoges una coma, ¿no es cierto? Pero si quieres, hazlo con tu máquina. A ver, calcular. De 54.6, ¿cuánto es el 10%? Me dices cuando hayas terminado. Sí, me sale 5.46, Lice. Ya, muy bien. Entonces, esto es el 10%, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para contextura pequeña, este 5.46 tienes que restar a este peso ideal. Restar. A ver, 54.6 menos 5.46 resta. ¿Cuánto te sale? Me sale 49.14, dice. Recién he entendido. Este es el dato ese. Este es, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el peso inferior. El peso Ya, Lice. inferior que se utiliza para con texturas pequeñas, para personas que son ligeras, son más delgaditas, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que sean desnutridas, sino que por complexión física son más delgadas, ¿no? Entonces pueden utilizar este parámetro, de cerca a este parámetro, ¿ya? Y para con textura grande haces el mismo cálculo, solo al revés. Primero sacas el 10% que te va a salir lo mismo, ¿no? Porque esto es 10%. Pero ¿cuál es la diferencia acá para con textura grande? Que en vez de restar vas a sumar. 5.46 sumas a 54.6. A ver, súmalo. Me sale lo mismo que usted, Lice. 60.06, ¿no es cierto? Entonces ya has confeccionado tu rango de normalidad para tu paciente. ¿Ya? Esto va a ser diferente para todo tipo de pacientes. Paciente que tengas con diferente peso o diferente talla, más bien, te sale el peso ideal y de ahí tú calculas la contextura y vas a tener sus propios rangos de normalidad para tu paciente. Para eso sirve la fórmula de Hamilton. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? ¿Entendido? Ya. Gracias, Lice. Sí, ahora he entendido. Ya, está bien entonces. Entonces, les voy a pasar este ejercicio, se los voy a pasar por el Classroom y acá mismo en esta misma hojita que les voy a pasar como tarea, les voy a poner unos 5 ejercicios, ¿listo? Para que lo hagan hasta el lunes y me cuenten cómo les ha ido y para seguir avanzando. Solamente van a hacer Hamwi y Broca con los mismos datos, ¿sí? Y ahí nos estaríamos quedando, chicos, ya nos hemos cansado, creo. No hay preguntas, ¿no? Yo creo que va a haber preguntas la próxima clase cuando ya resuelvan los ejercicios y vean algunas dudas que tengan. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces o nos encontramos el día lunes. Perdón, para el lunes les voy a mandar los ejercicios. El martes nomás nos estaríamos viendo, por favor. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Que tengan ¿Ya? buen fin de semana. Igualmente, chicos, ustedes. Ya, igualmente. Hasta luego. Chicos. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice.
Chao, chicos. Gracias, Lisa. Buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente ustedes. Hasta luego, Lisa. Chao, chao, chicos.